Hola amigos, soy Juanpa el profe y el día de hoy me hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cómo se maneja la piel en un paciente quemado desde el área prehospitalaria? ¿Se debe cubrir, no se debe cubrir? ¿Se lava, se limpia? ¿Qué hacer? Vamos a revisar. Las quemaduras son un tipo de trauma frecuente en la atención prehospitalaria y es necesario saber cómo vamos a manejar a nuestros pacientes. Podemos tener pacientes con quemaduras de primero, segundo, tercer grado y hay que entender que los pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado en algunos casos van a requerir remisión o traslado a una unidad de quemados para manejo especializado. Hay unos criterios muy específicos que vamos a revisar a continuación. Pero la pregunta es, ¿cómo lo manejo desde el área prehospitalaria en ese primer contacto? ¿Qué tanto debo hacer o qué cosas no debo hacer? Lo primero es recordar que el manejo general de la quemadura consiste en, uno, enfriar la quemadura. La recomendación es hacerlo con agua corriente de la llave, mientras que sea agua potable, o con solución salina, si es posible, siempre y cuando el área o la superficie quemada no sea demasiado grande, ya que si es un área muy extensa, pues en ese proceso de enfriamiento se puede llevar a la hipotermia al paciente, que es mucho más grave. Entonces, la recomendación del manual ABLS es hacer un enfriamiento de las quemaduras que no son demasiado grandes y el tiempo, que no hay una respuesta única, es hasta máximo unos 30 minutos. Ese proceso de enfriamiento ayuda a controlar el dolor y reduce también los procesos de infección. Después de enfriar la quemadura viene el proceso como tal de lavado, en el cual se suele utilizar jabón de clorexidina para poder remover toda esa capa de bacterias que normalmente cubren la piel y que van a estar allí muy cerca del área quemada. Utilizamos jabón de clorexidina, excepto en la cara, donde la recomendación es utilizar estos shampoos no más lágrimas, para evitar por supuesto la irritación química que puede generar la clorexidina en esta región. Sin embargo, esta misma sustancia se puede utilizar en todo el cuerpo si no contamos con jabón de clorexidina. Después de ello vendría el proceso de desbridamiento, en el que se retiran todas las ampollas de más de 2 centímetros y finalmente el cubrimiento. Sin embargo, todo este proceso es doloroso, por lo tanto el paciente va a requerir sedación y analgesia. Entonces, el manual ABLS nos define dos escenarios. Si nuestros pacientes con quemaduras cumple alguno de estos criterios, quemaduras de espesor parcial, es decir, de segundo grado de más del 10%, quemaduras de tercer grado, quemaduras en áreas especiales, las quemaduras eléctricas o químicas, los pacientes con lesiones por inhalación o quemaduras en pacientes con trastornos médicos que pueden hacer que la quemadura se complique o la quemadura puede hacer que se complique su enfermedad médica, o pacientes con trauma asociado a la quemadura, pues si cumplen esos criterios deben ser derivados a una unidad de quemados, siempre y cuando esté disponible dentro del área de cubrimiento de nuestro servicio de atención prehospitalaria. De lo contrario deberán ser derivados a un hospital de tercer nivel y ya este hospital será el que derive finalmente a los pacientes a la unidad de quemados. El paciente que tiene criterios de traslado a unidad de quemados o que tiene trauma asociado debe ser derivado a este lugar lo más pronto posible con miras a reducir la morbimortalidad. Entonces en estos pacientes la recomendación es hacer el proceso de enfriamiento si es posible, si no es una superficie demasiado grande, y cubrir la zona de la quemadura con apósitos que ojalá no se adhieran a la quemadura. Cuando no contamos con ellos, pues nos toca utilizar la gasa común. Entonces lo ideal es utilizar este tipo de gasas que no se adhieren, pero si no contamos con ellas, podemos utilizar las gasas comunes secas. Pero las gasas comunes se van a adherir a la quemadura, sí, pero la protegen de más contaminación y finalmente cuando llegue al hospital, en el hospital bajo sedación se van a remover de forma más controlada en el proceso de desbridamiento. Si el paciente no tiene criterios para traslado a unidad de quemados o el traslado va a ser muy prolongado porque está en un área en la que no hay una unidad hospitalaria cercana, pues la posibilidad es entonces hacer el procedimiento de lavado, desbridamiento y cubrimiento de la región quemada, y la recomendación es hacerlo ojalá ahí sí con apósitos que no se adhieran. Cubrirlo puede ser con sulfadiazina de plata, puede ser con crema triple antibiótica o solamente con petrolato, lo que conocemos como vaselina, para que estas gasas no se adhieran. Y posteriormente el paciente puede ser evaluado en una unidad quirúrgica o en una unidad de quemados donde pueda continuar el manejo de la herida. Entonces en general sería sulfadiazina de plata, nitrofurazona, vaselina, estos apósitos especiales, o si contamos con los apósitos de hidrocoloide, pues sería una muy buena herramienta para utilizar. El inconveniente con ellos es que son muy costosos y que cuando se manejan desde el área prehospitalaria sin haber desbridado y sin haber lavado primero, pues al llegar al hospital los van a retirar y se pierde esa inversión. Muy bien, eso era lo que tenía para decirles el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla aquí en los comentarios, denle like al video si les gustó, suscríbanse y compártanlo entre sus contactos para poder difundir más información. Soy Juanpa, el profe.